a grabar. Bien, entonces estamos trabajando con ecuaciones diferenciales. Cuando uno se enfrenta a una ecuación, es válido preguntarse si la ecuación tiene solución o no. ¿Listo? Como es válido cuando estudiamos el álgebra, preguntarse si esta ecuación tiene solución o no. ¿Listo? Un número que le da al cuadrado me dé menos 2. O esta ecuación un poco más desarrollada, x al cuadrado más 2x igual a menos 1. ¿Sí? Son ecuaciones que aparecen en el álgebra, ¿no? En la que buscamos un número, no como en nuestro caso que buscamos funciones. Pero nos preguntábamos en ese momento si esto tiene solución o no. Son ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Por ejemplo, la primera aquí no tiene solución en los números reales. Si no existe ningún número real, cuando lo leo al cuadrado es negativo. Bien. Y esta de aquí tampoco tiene solución, porque basta nomás organizarla bien, escribirla como uno escribe una ecuación cuadrática en la forma canónica. Pasar bueno, más bien aquí coloquemos el menos 2 para que funcione. Menos 2 para que no tenga solución en efecto. Entonces más 2. Igual a 0. Y esta ecuación cuadrática no tiene solución. ¿Alguien sabe cómo uno hace, qué procedimiento debe hacer para darse cuenta que eso no tiene solución? Bueno, en ese momento, cuando estudiamos álgebra, decíamos, representamos una ecuación cuadrática así, como ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Igual a 0. Esa es la forma estándar de una ecuación cuadrática. ¿Listo? Y entonces definíamos algo que se llama el discriminante. ¿Sí? El discriminante, lo notamos así en algunos casos, es igual a b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama discriminante. Y decíamos, si el discriminante es mayor o igual que 0, existe solución de la ecuación cuadrática. ¿Listo? Y si el discriminante es negativo, entonces no tiene solución en los números reales. Bien. Y teníamos esa herramienta, pues, para decidir si estas ecuaciones tenían o no solución. Ya luego de que estamos seguros que hay solución, pues factorizábamos o usábamos la fórmula que nos da una solución explícita, ¿no? Esa que dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y teníamos nuestra solución sin ningún problema. ¿Ves? Entonces, este teorema que voy a anunciar aquí, que les pasé en los videos, se establece en este mismo espíritu. ¿Bien? Da una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo sabemos si existe solución o no? Y en caso de que existe, ¿cómo sabemos si esa solución es única o no? Bien. Entonces, es un resultado importantísimo. Y entonces, en el libro, vamos a ver, aquí en el libro guía está enunciado el teorema. Permítame, lo ubico. Creo que es en este blanco. ¿Listo? Entonces, voy a traducirlo un poco a la notación que nosotros estamos acostumbrados a usar en el curso. Bien. Les agradezco que por favor escriban presente en el chat. ¿Listo? Ahora, entonces les voy a contar. Ya tengo el taller de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Después de la clase lo asigno por team. Sí, lo pueden hacer en grupos, mínimo 2 estudiantes, máximo 4. O si hay algún estudiante por ahí que queda solo, ausente, se puede hacer con un grupo de esos. O sea, que máximo 5, pues, en algunos casos. ¿Listo? Ese taller es unificado, ¿no? Lo diseñamos entre todos los profesores que dictan ecuaciones diferenciales. Bien. Y lo asigno hoy para que los lunes van a hacer la asesoría. Los lunes de 3 a 4.
Los que no pueden en ese horario, en horario de clase, también puedo aprovechar para dar consulta. Si en realidad nos falta muy poco para terminar el contenido programático. ¿Listo? Nos falta ver este teorema, repasarlo y después estudiar cómo resolver ecuaciones lineales que no se puedan resolver por separación de variables. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos en la siguiente clase, ya en 2 horas terminamos de ver eso sin problema. Entonces, digamos que la segunda clase de la otra semana prácticamente está libre. Es decir, no estamos obligados a avanzar en temas porque ya cubriríamos el contenido. Podría usarse, pues, para la consulta y para las dudas que hayan surgido del taller o los ejercicios que yo haya sugerido en el transcurso del semestre. ¿Listo? Sí, voy a procurar que el parcial sea un parcial corto. Pues el parcial va a durar 1 hora 30 minutos, 1 hora 30 y otros 30 minutos para escanear y subir a Teams. ¿Listo? Y inclusive hasta en 1 hora se puede resolver, como les digo, procurando que sea un parcial corto. Bueno, entonces vamos a traducir este teorema a nuestro lenguaje habitual. Entonces supongamos que tenemos una ecuación diferencial de primer orden, dada de la siguiente manera. Y' igual a f de x, y se me ha silenciado aquí. Esta es la ecuación estándar, ¿no? Con esto ya estamos familiarizados. ¿Listo? Entonces, el teorema se establece en 2 partes. Digamos, la primera parte dice lo siguiente. Los que ya leyeron. Bien, entonces dice primero. Dice, si f de x, y, si esa función, podemos verlo como una función de 2 variables. Si esa función es continua en una región del plano, ¿sí? Ya vemos la región del plano, digamos S, subconjunto de R2, ¿listo? Esta es la hipótesis. Si esa función es continua, recuerden que un teorema que, ¿cómo está constituido lógicamente? Con una hipótesis, y la hipótesis, si esta hipótesis es válida, entonces ocurre algo, ¿sí? Entonces la tesis o la conclusión concluye algo, ¿sí? Entonces la hipótesis es, si esa función es continua en una región del plano, coloquemos aquí R2, entonces la conclusión es la siguiente. La ecuación diferencial tiene una solución que satisface una condición inicial, llamemos a esa condición inicial x0 y sub 0. ¿Sí? Que pertenece a la región R. La región S, perdón. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Permíteme dar algún gráfico mejor. Si nos están hablando de una función, estamos viendo f de x como una función de 2 variables. Nos están hablando de continuidad en una región. Entonces, dibujemos el plano y analicemos, interpretemos esto gráficamente. Entonces, aquí está el plano. Y nos hablan de una región. Cualquier región puede ser circular, rectangular. ¿Sí? Digamos que es esa. Le damos a esa región S. Listo. Y la función resulta que es continua en esta región. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea continua? Que es bien comportada. Es decir, que ustedes recuerdan la definición de continuidad
curso anterior en el libro de Larson, de cálculo de dos variables, definen continuidad, ¿no? Ellas continúan un punto primero, si la función la puedo evaluar en el punto, ¿sí? Y además de eso, el límite cuando x ya tiende al punto de la función es igual a la función evaluada en el punto. Es decir, no existen agujeros, la superficie, cuando la grafico en esta región, es bien comportada, esa superficie no tiene agujeros. ¿Listo? Ni puntos donde se fuga la superficie, se extiende al infinito. Bien comportada. Una forma de darnos cuenta rápidamente que ya es continua en un punto es que no se indetermina. Pues. Por ejemplo, si la expresión fuese así, fuese x sobre y, entonces esta no sería continua, por ejemplo, en puntos de la forma 1,0, donde x vale 1 y y vale 0. Que primero que todo ni siquiera la puedo hablar en ese punto. Y entonces cuando uno no puede hablar una función en un punto, eso nos indica pues que es discontinua allí. ¿Listo? Eso en general, pues si la función está definida por partes. Hay funciones que uno puede definir por partes y remover una discontinuidad, ¿no? Creo que de algo se acuerdan un poco de eso. Entonces la función es continua en esa región y supongamos que nosotros tenemos la siguiente DO. Y' igual a f de xy y supongamos además que nos dan la DO con condición inicial. Quiere decir eso que y evaluado en un x sub 0 es igual a un y sub 0. Entonces, si esta condición inicial, si ese punto está dentro de esta región donde la función de dos variables es continua, el teorema está diciéndonos que existe solución de la de DO, ¿sí? Entonces la de DO tiene una solución que satisface esa condición inicial. También aquí decir una, no, la condición inicial. Dice, existe una, pueden existir varias soluciones, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, este tipo de ecuación diferencial es y' igual a x por y, donde y evaluado en 0 sea 0. Esta DO, con condición inicial, según el teorema, ¿tiene solución o no? Pues veamos, en este caso, la función de dos variables f de xy es x por y. F de xy es igual a x por y. ¿Listo? ¿Esta función es continua en qué parte? La función es continua en todo el plano, ¿no? Es decir, esa función la puedo hablar en cualquier punto, no se indetermina en ninguno. Bien, entonces en este caso, ella es continua en una región del plano, en realidad es continua en todo el plano, y el punto, la condición inicial aquí es 0, 0. Cuando x es 0, y vale 0. Este punto, en particular, hace parte del plano, y ella es continua allí, entonces esta DO tiene solución con esa condición inicial. Es decir, existe una solución. Existe la solución. ¿Listo? No sabemos cómo obtenerla, pero existe. Bueno, podemos usar separación de variable en este caso. Ahora, si alguien me da otra condición inicial, la que a ustedes se les ocurra, que yo he evaluado en 13 a raíz de 2, el número que ustedes quieran, pues en este caso el punto 3, raíz de 2 está en el plano, como la función es continua en cualquier punto del plano, también esta tiene una solución. Es decir, existe una solución de esta DO que pasa por ese punto. Y en definitiva, dado cualquier punto en el plano, esta DO tiene solución que pasa por allí. Bien, en virtud del teorema. ¿Por qué?
Ella es continua en todo el plano, esta función de dos variables. ¿Listo? Ahora, enseguida hacemos otros ejemplos. ¿Cuál es la segunda parte del teorema? Pues el teorema se denomina teorema de existencia y unicidad. Quiere decir esta palabra unicidad, que nos interesa saber si la solución es única o no. ¿Listo? Entonces, fíjense, la segunda parte establece lo siguiente. Segundo. Suponga, ¿sí? Suponga además que la derivada parcial de f con respecto a y, recuerden que estamos viendo esto como una función de dos variables. Entonces, si la derivada parcial de f con respecto a y es continua, es decir, que la puedo hablar en ese punto x0, y0, es continua en este punto, en el punto x0, y0. Sí, porque recuerden, la derivada parcial de una función es de nuevo una función de dos variables. ¿Sí? Y si tengo una función de dos variables, me puedo preguntar por su continuidad. Si la derivada parcial de f con respecto a y es continua en el punto x0, y0, entonces existe solución única. Bien. Entonces, esa es la hipótesis adicional para garantizar unicidad, para garantizar que sea la única que pasa por ese punto. ¿Sí? En matemáticas acostumbra a anotar el existe así, con una E al revés. Existe solución única, con un signo de exclamación. Existe una única solución. ¿Sí? Existe una única solución. Bien. Si la derivada parcial de f con respecto a y es continua en ese punto, x0, y0, ¿de dónde salió ese punto? Pues recuerden que estamos analizando la existencia de unicidad de soluciones de esta EDO con esa condición inicial dada. Bien. Entonces veamos un Profe, ejemplo. ¿Sí? ¿qué indica la E al revés? Existe. Eso Ok. quiere decir, voy a escribir aquí. Bien, entonces coloquemos existe solución única. Listo, ese símbolo arriba significa existe solución única. ¿Listo? Consideremos algunos ejemplos para que esto quede más claro. ¿Sí? Bueno, si pensamos en la EDO anterior, con su condición inicial dada, por ejemplo, que y evaluado en 3 sea igual a raíz de 2, ya analizamos y concluimos que esa EDO tiene solución, que pase por el punto, ¿qué punto? Por el punto, cuando x vale 3, y vale raíz de 2. Existe una solución que pasa por allí, por ese punto, ¿sí? Ahora, nos preguntamos si esa solución es única. Si es la única o existen varias. Entonces ya vemos un caso donde existan varias soluciones, es decir, que no satisface la hipótesis. Entonces, miren, para ver que es única, calculo la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? ¿Quién es f? Recordemos, es x por y. Esto es igual a f. Listo, si derivo eso con respecto a y, ¿cuánto me da? ¿Se acuerdan de las derivadas parciales? Si derivo con respecto a y, asumo que x es constante. Bueno, la derivada de y es 1, 1 por x. Me quedó x. Listo, es una función de dos variables. Y esta función es continua en este punto. Es decir, esa función la puedo hablar en el punto 3 raíz de 2. Sí, esa función es continua, que la puedo evaluar en ese punto. Tres raíz de 2. Es continua allí. Por lo tanto, si esta ecuación diferencial con condición inicial tiene solución y es la única.
que existe. ¿Sí? Es la única que pasa por ese punto. Bien. Que pasa por el punto 3, raíz de 2. Eso es lo que dice el teorema. Bien. La demostración no la hace el libro, ninguno de los dos libros guías, porque no es una demostración sencilla, es demasiado técnica y solamente, bueno, podemos hacer uso de él sin demostrar el resultado. Consideremos un caso, otro caso. Piensen en esta ecuación diferencial ahora. Si borremos todo esto. Un caso donde la solución exista, pero no sea única porque no satisface, por ejemplo, la parte 2 del teorema. ¿Sí? Nos refiero a lo siguiente, miren. Permítanme, me coloco aquí una línea. Entonces pensemos en la siguiente ecuación diferencial. Y' igual a y sobre x. Igual a y sobre x. Listo. En este caso, ¿quién es la función de dos variables? F de x y. Igual a y sobre x. Bien. Y bueno, demos una condición inicial. Supongamos que y evaluado en, a ver, y evaluado en 0 sea igual a 0. Pregunta, ¿esta función es continua en ese punto? En 0, 0. La función de dos variables, porque si x vale 0, y vale 0. ¿Es continua allí? No, profesor. No la puedo evaluar, ¿cierto? Entonces, fíjense, esta función no es continua en 0, 0. Bien. Entonces, no satisface esta hipótesis 1. ¿Sí? Es decir, el teorema no nos garantiza que existe una solución. No nos dice nada. Porque observen lo siguiente, aquí esto es importante. Que no satisfaga la hipótesis del teorema no quiere decir que no exista una solución, ¿no? Simplemente no nos garantiza nada el teorema. Puede decir que exista o no. Bien. Si no satisface esa hipótesis de continuidad, mucho menos se va a satisfacer que la derivada parcial sea continua en el punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada parcial de esta función con respecto a y? Es 1 sobre x. Y pues esto tampoco es continuo en ese punto 0, 0. Bien. Entonces ese teorema en este caso no nos dice nada porque no satisfacen las hipótesis. ¿Listo? Sin embargo, en el libro nos dice, miren, y igual a 0 es una solución y y igual a x es otra solución. Y las dos satisfacen la misma condición inicial. Ya ven ustedes, ¿por qué esta solución? Porque y', la derivada de y con respecto a x es 1. Y 1 es igual a que miren la ecuación diferencial. 1 es igual a, como y es igual a x sobre x. Entonces, esa es solución. ¿Y cuánto es y evaluado en 0? 0. Cuando x es 0, y vale 0. Satisface la ecuación diferencial, la condición inicial. Y esa también es solución. ¿Por qué? Porque la derivada de 0 es 0 y 0 es igual ¿a qué? A 0 sobre x.
Entonces, es otra solución que satisface la misma condición inicial. Bien. Entonces, en este caso, el teorema no nos dice nada, pues, y encontramos dos soluciones que satisfacen la misma condición inicial, pero son diferentes. Bien. Consideremos otro ejemplo, a ver cómo nos va con otro ejemplo. Consideremos un ejemplo donde satisfaga la primera parte del teorema y la segunda no. Y que por lo tanto existan dos soluciones también. O sea, que satisfaga la condición de existencia de la solución, pero que no satisfaga la condición de unicidad. Piensen en este ejemplo. Considere y' igual a 3 por y a la 2/3. ¿Listo? Pregunta, cuál es el dominio de esta función? ¿La puedo hablar en cualquier xy? Bueno, no depende de x en este caso. Esto es lo mismo que tener, por ejemplo, 3 raíz cúbica de y al cuadrado. ¿Sí? Y en la raíz cúbica puede entrar cualquier número, sea negativo o positivo, o cero. Bien, entonces en este caso la función de dos variables, que en realidad solo depende de y, no aparece la x por ahí, es esa. ¿Listo? Esta es la función de dos variables a la que se refiere el teorema. ¿Listo? Y esa función es continua en todo el plano. Es continua en el plano, en R2, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Como es continua en cualquier punto del plano, dada cualquier condición inicial, existe solución. Voy a escribir eso aquí. Cualquier condición inicial. Dada cualquier condición inicial, existe una solución. ¿No? ¿Por qué no escribe aquí? Por ejemplo, si la condición inicial es que la función pase por el punto sobre el origen, entonces existe una solución. Por ejemplo, que y evaluado en 0 sea 0. Si pedimos esa condición, existe solución. ¿Por qué? Porque lo garantiza el teorema, ya que existe solución. Porque ya es continua en 0, 0. ¿Sí? Mire, si f de x ya es continua en una región del plano, entonces la EDO tiene una solución que satisface la condición inicial que está en esa región donde ya es continua. 0, 0 está en la región, en el plano, en el origen. Entonces existe solución allí. Ahora, vamos a ver si la solución es única y con esa condición inicial. Primero, segundo. Para ver unicidad, ¿qué tengo que hacer? Calcular la derivada parcial de f con respecto a y. Y ver si ya es continua en ese punto. Cuando x vale 0, y vale 0. Entonces si es continua en el punto 0, 0. ¿Cuánto me da esta derivada parcial? Más fácil derivarla cuando la vemos en esta forma. Tengo ya la 2/3. Si derivo eso, el 2/3 pasa a multiplicar el 3. 2/3 por 3 es 2. Y queda y a la 2/3 menos 1, que es igual a y a la menos 1/3. Sí, esa es la derivada parcial. Eso es lo mismo que escribir 2 sobre raíz cúbica de y. Esa función es continua en el punto 0, 0.
¿O no? ¿La puedo hablar en 0,0? Sí, profe. ¿Seguro? Pero no es indetermina, porque me quedó 2 sobre raíz cúbica de y. Entonces no se puede, ¿o sí? No, señor. Porque mire, recuerden, estamos viendo esta ecuación diferencial. Vimos que antes de derivar f de x y es continua en todo el plano. Entonces, dado un punto cualquiera del plano, existe una solución que pasa por ese punto. Esa fue la primera conclusión. Queremos saber si la solución es única. Entonces, si es única, bueno, entonces consideramos un punto particular, el 0, 0. ¿Sí? Por ahí existe una solución. Para saber si es única, derivamos parcialmente la función con respecto a y y nos dio 2 sobre raíz cúbica de y. Esa función no se puede hablar en el punto 0, 0, que se indetermina. Me daría 2 sobre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Que no es continua allí. Respuesta no, que ni siquiera puedo hablar de la función en el punto. Entonces, esta segunda parte del teorema no me garantiza que exista solución única. Sí, puede ser que sea única la que haya, pero no lo garantiza la segunda parte del teorema porque no satisface la hipótesis. Y de hecho, si ustedes se fijan, miren que de hecho tiene dos soluciones. Y igual a 0 es una solución que satisface esta condición inicial y y igual a x al cubo es otra solución que satisface la misma condición inicial. ¿Sí? Entonces encontré dos soluciones. ¿Por qué no contradice el teorema? Porque es que como no satisface la hipótesis, pues el teorema no nos dice que existe solución única. Bien, ¿cómo pruebo que y igual a 0 es solución? Que la derivada de 0 es 0. Entonces 0 es igual a 3 por 0 a la 2 tercios. De 0 a la 2 tercios es 0, 3 por 0, 0. 0 igual a 0. Listo. ¿Y cómo verifico que en la otra parte es solución? Pues, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? Es 3x a la 2. Eso es y' con la otra solución. Y eso es igual a 3 por y, que es x a la 3 a la 2 tercios. ¿Por qué? Porque ese 2 tercios que está como exponente se multiplica con el 3 y queda, mejor dicho, donde multipliquen se cancela el 3 y queda x a la 2. Entonces esta también es solución de la de O. Y las dos evaluadas en 0 da 0. Las dos satisfacen la misma condición inicial y son diferentes. ¿Listo? ¿Por qué ocurrió eso y por qué no contradice el teorema? Repito, porque esta función no es continua en 0, 0. No la puedo evaluar allí. Si hubiese sido continua, allí sí podríamos garantizar que la solución es única. Bien. Bueno, este resultado es muy útil, es importante. Por ejemplo, gracias a este resultado uno puede usar el primer teorema fundamental del cálculo y aprender a hacer integrales iteradas, ¿no? Porque hagamos otro ejemplito un poquito saliéndonos de este esquema tradicional, recordando el curso anterior. ¿Sí? Cuando ustedes estudiaron cálculo integral, ustedes definieron lo que se llamaron funciones de acumulación. ¿Se acuerdan? Funciones de acumulación. Uno definía una función de acumulación así. La función a de x y acumula área bajo la curva. A de x igual, por ejemplo, a la integral desde un punto 0 hasta x de la función t a la 2 por dt. ¿Cierto? O sea que eso me da esta función que hace.
Aquí tengo la gráfica de la función t a la 2, ¿sí? Y si yo integro de 0 hasta x, por aquí está el x, entonces yo calculo el área bajo la curva de esa función hasta x. Y si yo muevo el x, me corro más hacia acá, pues calculo el área bajo la curva hasta por acá. ¿Sí se acuerdan de esas funciones o no? Y lo interesante aquí es que el primer teorema fundamental del cálculo que dice, ¿cuánto es la derivada de esa función? Uno de los teoremas más importantes de ese curso. Por eso se llama el teorema fundamental, por eso del gran título que le ponen, ¿no? Dice que la derivada de esa función es igual a ¿qué? ¿Alguien se acuerda de eso? A' de x. Es igual a la función que se acumula, es igual a lo que está aquí integrándose. Pero en términos de x, igual a x cuadrado, ¿sí? Si fuese una función más complicada, sería lo mismo. O sea, si aquí estuviese una función como, por ejemplo, 1 sobre raíz cuadrada de 1 más t a la 2, algo así bien complicadito, ¿sí? ¿Cuánto sería la derivada de la función ax? Es la función que se está integrando. O sea, que en términos de x sería 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Eso es lo que establece el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace allí? Dejemos el ejemplo anterior, cuando teníamos el t cuadrado, porque es más sencillo. Cuando uno ve este teorema, uno todavía no sabe integrar, ¿sí? O sea, se define la integral como un área bajo la curva, pero no sabemos que esta integral es igual a, integro el t a la 2, que me da t a la 3 sobre 3, y evalúo los extremos. Todavía no se sabe eso en esa parte del curso. ¿Listo? Eso no se sabe todavía. Entonces estamos como sin herramientas en esa parte aún. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las ecuaciones diferenciales y con este teorema? Tiene que ver algo. Porque miren, resulta que a' de x es igual a x cuadrado. Bien, por una parte. Por otra parte, por el primer teorema fundamental del cálculo. Por otra parte, nosotros ya a esas alturas del curso de cálculo integral ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales sencillas. Por ejemplo, resolver esta ecuación diferencial de y de x igual a x a la 3, ¿cierto? Perdón, a x a la 2. Uy, ¿sí estoy en reunión o no? No. Ah, me salió aquí. Permítame un segundo, yo veo cuánto nos queda. Ah, queda menos de un minuto.